llave, la ventana. Vive, que no escape el momento. No te importe a quien no le importas. El arte no se busca, se encuentra. Polifacético, poliédrico se dice ahora, que capacidad de hacer muchas cosas. Porque yo he hecho, aparte de pintar, he hecho poesía, he hecho escultura, he hecho cerámica. Y cualquier cosa que se ponga delante, me atrevo, aunque no lo haga correcto, ¿no? Entre los rasgos más destacables de la poesía de Antonio Quintana, yo considero que uno de ellos es la variedad. Antonio escribe poesía aproximadamente desde el 73, cuando publica su primer libro, hasta ahora, es decir, que sigue escribiendo, son 50 años. Entonces es una poesía muy variada, una poesía que va cambiando, una poesía que en algún momento conecta con las corrientes que en ese momento se están realizando en España, como por ejemplo el culturalismo de Villena o de Luis Alberto de Cuenca, pero que luego va hacia una poesía bastante más personal. En Antonio Quintana yo veo sobre todo una visión muy personal del paisaje de Innájar, de su gente, de su propia personalidad. Hay muchísimos poemas, sobre todo en lo que yo llamo la segunda etapa de su evolución poética, hay muchos poemas en los que él recuerda cómo era su infancia, los baños en el río, sus hermanos, su madre, desgraciadamente enferma en algún momento, y luego incluso las mujeres de los Juncares, porque todo el paisaje, todo el ambiente que él respira actualmente en esta zona tan interesante y tan sana, pues aparece en algunos de sus libros de poesía. Es una poesía marcada por la naturalidad, por la sencillez, en algún caso casi espontaneidad. Él escribe una poesía que casi nunca está conectada, podríamos decir, con estos movimientos muy difíciles, con estos movimientos muy oscuros, aunque también lo hay dentro de su poesía. En su primer libro vamos a encontrar, por ejemplo, una serie de elementos humorísticos, una serie de rasgos que pueden conectar incluso con las vanguardias, con el cubismo, con Apollinaire, no propiamente con toda esa serie de gráficos que aparece dentro del libro Caligrama, pero sí con el sentido humorístico, que está también en Ramón Gómez de la Serna. En Antonio yo veo que hay un proceso de densificación. La poesía, que al principio era alegre, humorística, en algún caso compleja, como su segundo libro, con visiones de la India, con visiones de Grecia, va haciéndose más humana, es decir, se va acercando mucho a su terruño, a la tierra en la que él vive actualmente, en la que él es feliz. Es decir, que encontramos a un poeta muy interesante, un poeta que necesita más estudios y del que estamos preparando una antología. Realmente él es un artista congénito, lo lleva de nacimiento, y entonces pintar para él en este momento, cuando era niño no, pero en este momento es como para nosotros respirar, es algo completamente natural. Lo que a mí me sorprende de Antonio es su valentía
su coraje. Cuando Antonio empezó a hacer exposiciones en Iznájar en los años 70 y en otros sitios, pues yo le compré unos cuadros que a mí me parecían ya los cuadros de un hombre, vamos, de un pintor maduro, pero con una madurez absoluta. Claro, la técnica de Antonio Quirós era evidente, pero el mundo plástico, el universo interior era de Antonio. La personalidad estaba en el mundo interior, pero él quería también desprenderse de la técnica y luego ha tenido que ir luchando para dejar completamente la técnica de Quirós en sucesivos pasos y llegar a hacer una pintura bueno, pues que es exclusivamente suya. Pasó en un tiempo se siguió sirviendo de las técnicas de Quirós para hacer esos paisajes bellísimos de Iznájar que hace en los años 80, que continúa haciendo en los años 90. Luego ya se despega más de Quirós en su tercer libro, uno que hace en Grecia. Él puede hacer un poco lo que quiere. Una persona que está muy capacitada para el arte, que quiere mucho y que es muy inteligente, porque Antonio vio, de pronto se había rodeado de poetas y dice, bueno, ¿y yo aquí qué hago? Esto es un tren que hay que aprovecharlo, esto yo no puedo dejarlo que esto pase por mi vida. Toma el tren y entonces se mete en el mundo de la poesía y se pone en relación con esta gente. Él pinta aquellas viejas que hay tras los visillos, esa serie tan singular también por el soporte, están pintadas en la misma ventana con la reja, y ya la técnica de Quirós ha desaparecido y ya es su mundo. Antonio Quintana nació el 6 de diciembre de 1943 en Iznájar, raíz profunda de la que jamás se separaría. Un niño sensible y soñador, pero con un fuerte carácter que le permitía defender sus convicciones. Recibió de su madre, María Paula, la primera chispa del arte y el dibujo, al igual que algunos de sus hermanos. Siendo todavía un adolescente y contra la voluntad de su padre, se marchó a Madrid para cumplir con su sueño de ser pintor, donde cursó estudios en la Real Academia de San Fernando. En la capital conocería a grandes amigos y maestros, como el pintor Antonio Quirós, el poeta Pepe Hierro o incluso el Premio Nobel de Poesía Vicente Aleixandre, y también al que sería su eterno compañero de viaje, Christian Bach. Su amor por el arte le ha permitido cultivar numerosas técnicas y canales, además de la pintura, como la poesía, el relato, la novela, la cerámica e incluso la escultura de reciclaje. Mi madre, que era modista, pues cuando tenía muchas clientas, a veces venían del campo, que eran entonces sus clientas, venían a que les dibujara un mantel, ¿entiendes? Y cuando tenía mucha bulla me decía, Antonio, dibújame tú esto que te como... Y yo cogía y se lo dibujaba. Eso por un lado. Otras veces en la escuela se hacía un diario. Cada niño escribía un día una cosa. Y yo hacía las ilustraciones. Solamente que me pasaba algo horrible, porque me convertí un poco como en el pintor oficial y el maestro, que tenía muy mala leche, porque entonces los maestros tenían muy mala leche. Decía, Quintana, cuando un niño no se sabía el problema, o la clase, o la de matemáticas, sal y haz una caricatura de este niño. Claro, a mí eso ya me dolía, porque yo sabía que después de hacerle la caricatura, porque yo hacía un muñeco, decía, no, las orejas más grandes, y yo hacía las orejas más grandes. Bueno, eso significaba que después, en la calle, me tenía que pelear con ese niño. Y todos los días tenía yo que pelearme con los niños. Yo tenía una cartera de madera, que me había hecho mi padre, con una correa de cuero. Y eso era mi arma de defensa. Cogía la cartera por el cuero y hacía así, ¡bum! Y le pegaba unos melonazos a los niños, que claro, me convertí en un antipático, en un indeseable, lógicamente. Pero tenía la culpa el maestro, que no yo. Me sentía con problemas y bueno, yo lo resolvía a palos, porque es la única manera que teníamos de hacerlo, ¿no? Y luego tuve problemas, porque de ahí me sale la vocación de pintor, y mi padre no quería. Teníamos un vecino que era el alcalde, que era muy listo, y decía que de pintor que me iba a morir de hambre. Y yo
quería ser pintor. Yo tenía entonces 14 o 15 años y yo quería ser pintor. Me presenté, me acuerdo que me presenté al Congreso Eucarístico Nacional, que era en Granada, y me dieron una beca para la Escuela de Arte y Oficios de Córdoba. Mi padre se negó. Luego vino uno de los inspectores que venían a los colegios entonces y vio el diario que hacíamos y lo que yo hacía y me dio otra beca para lo mismo y mi padre se negó. Entonces yo dije, no, pues yo sí o sí, dije. Hice una huelga de hambre de una semana. Entonces mi padre ya no tuvo más remedio que dejarme ir con una tía mía a Barcelona. Yo todavía no había cumplido 16. Pero es que yo me empeciné porque yo quería ser pintor. No quería ser el mejor pintor, quería ser pintor. Y que es lo que soy, luego he hecho más cosas. Yo era muy insensato, yo hacía siempre lo que me daba la gana y siempre he vivido como me ha dado la gana y sigo haciéndolo, siempre. ¿Por qué? Porque yo soy así. Yo le llamo insensatez absoluta. Para que no me arrepiento, ¿eh? Yo siempre hice lo que quería hacer, a pesar de todo, a pesar de mi padre, de mi madre y de la gente y de todo el mundo. Yo siempre hice lo que yo quise, me fui a vivir donde yo quise, hice lo que yo quise. Fui a Bellas Artes, estuve en la universidad aprendiendo literatura, poesía contemporánea. Hice todo, busqué miles de trabajos y siempre buscaba un trabajo que me fuera compatible con la escuela. Yo siempre trabajé, porque mi padre dijo, tú te vas, pero yo no te ayudo, me dijo. Bueno, no me importa, pero yo me voy, y me fui. Y aquí estoy, mira. Y vivo aquí porque quiero vivir aquí en el campo, ya la más. A ver, mi primera etapa era cuando yo vivía aquí en Iznájar, que hacía lo que podía, porque ahora en un pueblo como este pintura no se veía, no había. Entonces no había televisión, porque ahora coges televisión, internet y ves todos los museos del mundo, si te da la gana. Entonces no había nada, ¿sí? Pero bueno, pues yo compraba libros de arte, que tengo muchos. Con mi ahorro iba comprando libros de arte. Y mi primera etapa era una de buscar por mi cuenta, ¿no? Luego me voy a Madrid, me matriculo en el Círculo de Bellas Artes, empiezo a hacer desnudos al natural, carboncillos y todo eso, y conozco a un pintor que se llama Antonio Quirós, que era amigo de unos amigos míos, y me acuerdo que me lo encontré en casa de Pepe Hierro, el poeta, y me dijo, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Me dijo, porque era muy así. Antonio Quirós era de una familia de Santander, pero era republicano, aunque era de familia rica, pero es igual, era artista, era republicano, y después de la guerra se tuvo que ir a Francia, como se fueron todos, ¿no? Y se instaló en París, y vivió mucho tiempo allí, hasta que allí triunfó como pintor, porque era buenísimo. Y vino a España porque reclamado por los galeristas españoles. Y como era de Santander, era paisano de Hierro, era amigo de Pepe, y yo me lo encontré allí un día y me dijo, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué haces? Digo, pues yo voy a Bellas Artes, le dije. Dice, ¿y por qué vas? Porque era muy despectivo así. ¿Por qué vas a ese sitio de mierda que allí no enseñan nada? Así. Y bueno, porque los maestros como tú no queréis dar clases, le dije. Y me dijo, pues pásate por mi estudio, enséñame algo de lo que haces. Ya al otro día estaba yo allí, con una carpeta, y me dijo, bueno, ven, tráeme cosas y tal. Y empezó a enseñarme técnicas de dibujo, técnicas de óleo, cosas que yo ni me imaginaba que existían. Y se portó muy bien conmigo. Luego llega un momento en que lo que yo hacía era quirosiano, porque tenía la técnica de Quirós. Y dije, bueno, pues aquí he llegado, pero yo quiero salir de aquí. Y cambió totalmente de técnica y de todo. Cambió de técnica, cambió de ambiente, cambió de todo lo que yo estaba haciendo. Y empiezo a hacer lo que estoy haciendo ahora, que es una pintura un poco, bueno, como en poesía, que también lo hice. Una poca de sorpresa mágica, que tiene que ver un poco con lo naif, pero que no es naif.
con mucho colorido, y esas son 3 etapas mías que me parecen las más importantes. Lo más importante, aprender a vivir con el arte, y es como comer. Y es lo que hago todos los días. Yo estoy aquí en el campo y yo me levanto y pinto, escribo lo que se me ocurre, pero siempre hago algo. La creatividad es como comer para mí, necesito yo eso, ¿no? Y tanto en una cosa como en otra, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo paso también cuando escribo, como cuando pinto, o ahora haciendo esculturas con Juan, que lo pasamos muy bien, haciendo cosas, nos reímos mucho. Juan es un tío muy divertido, y es lo primero que él hace, porque él es camionero y él hacía miniaturas. Pero yo hago esto con él porque quiero que haga otras cosas que está haciendo, ¿no? Y tiene capacidad. Yo creo que el artista en general debe tener capacidad para muchas cosas. Eso es crecer, de tener capacidad creativa. ¿A qué iba a ser yo? Vamos a ver, me preguntan, ¿tú cuándo te jubilas? Yo no me jubilo. ¿Para qué me voy a jubilar? Es horrible. ¿Cómo me voy a jubilar yo? Yo no puedo dejar de hacer lo que hago. Creatures of my dreams.